Muy bien, continuamos con más de El Mundo en 7 días. Habíamos anunciado y vamos a hablar sobre la seguridad de los datos, la seguridad de la información. Nos acompaña un experto del tema, es Narcisio Basic. Narcisio Basic, la hice bien, está bien. Sí. Soy yo croata, no me pongan aprietos. Él es el Business Information Security Officer para Equifax en Chile, Perú y Ecuador, y además director ejecutivo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Esto me suena a la Liga de la Justicia. Sí. Narciso, muchísimas gracias primero por la buena onda de recibirnos. Él está en Santiago de Chile, donde estamos haciendo este enlace ahora para hablar sobre la seguridad de los datos en Internet, un poco de lo que está pasando. ¿Cómo está? Empecemos a rasgos generales, luego vamos a ir particularizando. ¿Cómo ves tú el tema de la administración de la seguridad de la información? A ver, primero que nada, o primero que todo, en realidad, Roberto, encantado de estar en este espacio contigo hablando de este tema que en el caso mío me apasiona. Llevo aproximadamente algunas décadas ya trabajando en estos temas. Ahí, Roberto, un poco hay que contextualizar la pregunta, o contextualicemos, dependiendo de qué. Aquí entra la parte como el abogado, depende. Hablando de Depende. Iberoamérica, Esa es la palabra favorita del consultor corporativo. Oiga, ¿debemos recortar personal o debemos agilizar las ventas? Depende. Sí. Entonces, si nosotros nos enmarcamos, por ejemplo, en Ecuador, nos enmarcamos en el caso de América Latina, o en el caso de Iberoamérica, yo creo que hemos tenido muchos avances estos últimos tiempos. Entonces, específicamente en Ecuador hemos tenido modificación a la ley de protección de datos, la cual ya está implementada, la cual de alguna manera exige ciertos controles o ciertas protecciones, para hacerlo de forma más simple, que uno debe tener con la información. Y como todos sabemos, la información es súper importante. Sin información nosotros no podemos hacer cosas. De hecho, se dice que la información es como el petróleo en este caso del futuro. Pero también con solamente información tú no puedes crear cosas, o no puedes de alguna manera montar un servicio, o hacer algo positivo, o ¿cómo lo podría decir? Sin el análisis de la información o el buen tratamiento de la información, tú no puedes sacarle provecho a la información. No sé si me explico de mejor manera. Totalmente de acuerdo. La información, o sea, de esa big data que está almacenada, luego viene el tema de segmentación para poder saber, y vamos ya a llegar a los puntos de micro y demás. Pero esa protección, más allá del aparataje legal, que va un poco creciendo, ahí es como la necesidad genera el músculo, ¿no? A medida que va avanzando este mundo tecnológico, tratan de ir avanzando las leyes y las regulaciones. Ahora, en cuanto a al buen uso de esa información, ¿cómo está el análisis en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el buen uso de esa información? Porque, por un lado, tienes la información que se va, que se pierde, la información que se la roban formalmente, la información que te la venden, cuando te llegan todos estos, aceptar las condiciones. Yo no sé cuántas personas, no sé si tú, que eres un experto de seguridad, has leído acepto las condiciones, y si estás en desacuerdo de literal C, inciso cuarto, párrafo segundo, tienes que poner acepto, si no, no puedes utilizar la aplicación. Entonces, ¿cómo estamos con eso en cuanto al buen uso de nuestras vidas digitales? Sí, con respecto a eso, sí, en mi caso personal, lo que yo hago es cuando un sitio me coloque esos disclaimers, esas cookies que uno le llama, y no estoy de acuerdo con los acuerdos de la redundancia que está mostrando este sitio, yo lo que hago es que rechazo todo. Y por otro lado, lo que hago también es que si no me permite acceder aún así a la información que quiero visualizar, busco algo relacionado con eso mismo. Entonces, eso es lo que hago yo en lo personal. Aquí el punto es que la información, o sea, la organización o la institución, puede ser pública o privada, que maneje información, cualquier tipo de información sensible, el punto es que ese tipo de institución o esa organización debe tener ciertos estándares de seguridad, lo cual, de alguna manera, esa institución proteja la información dentro de sus sistemas. Esa es una cosa súper importante. Entonces, a quien yo le entrego mi información, yo tengo que tener la seguridad, o tengo que tener por lo menos el conocimiento, tengo que tener la confianza de que esa institución va a manejar de buena manera esa información en su sistema para lo que yo le estoy entregando al propósito.
Ese es un dato importante. Si yo lo llevo, por ejemplo, a la empresa de Equifax, que es una multinacional que está en todas las regiones a nivel global, en 24 países, ya 25, ya perdí la cuenta, que tenemos diferentes regulaciones. Claro, en el caso de nosotros, como somos una multinacional, la cual tenemos que cumplir de buena manera todas estas regulaciones y todos los estándares que nosotros tenemos implementados, nosotros sí nos preocupamos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo desde la experiencia de uno, nosotros sí nos preocupamos desde que, de dónde se saca la información, cómo llega la información, cómo se procesa la información y cómo queda la información. Te hago un ejemplo. Por el caso, nosotros tomamos la información, el canal de comunicación de esa información ya viene cifrado. Entonces, y adicionalmente nosotros, cuando llega la información en nuestro sistema, nosotros ciframos la información. Y después cuando nosotros dejamos guardada la información o reposada la información, en reposo lo hicimos nosotros, también la ciframos. Entonces, claro, como nosotros tenemos estrategias de protección de datos y de ciberseguridad, nosotros tratamos de que esa información desde el end-to-end sea cifrada. ¿Por qué? Porque si un malintencionado, si un atacante llegase a capturar la información entre medio, va a haber basura. Y si el atacante, por ejemplo, llegase a donde está alojada la información, también va a haber basura. Entonces, ese es uno de los miles de ejemplos que hay de cómo uno debe tratar la información. Entonces, de hecho, en eso mismo, estas organizaciones también deberían tener políticas de almacenamiento de esta información, las cuales estas políticas deben estar relacionadas también a las leyes locales o normativas locales. Porque si tú tienes información que no vas a utilizar y que a lo mejor a nivel de norma, cualquier cosa, debería estar eliminada, uno también tiene que preocuparse de eso. Y esas son políticas de gestión o administración de información. Estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que ahí hay una gran brecha y hay una gran asignatura pendiente en ir curando este analfabetismo digital. Te lo voy a poner en palabras gruesas. Es decir, cuando tú llegas a una institución y te van a un banco, tú ves la puerta del banco, ves el tamaño del edificio, y un poco el proceso del ser humano viene de ahí, ¿no? Que dices, bueno, se ve un banco serio, abres la puerta, te da confianza, entras y todo. Y tú te piden, vas a cualquier cosa, abrir una cuenta, te piden los datos y tú das tus datos, tu dirección, tu teléfono, la data que te piden. En online no existe esa misma capacidad de advertencia por parte del usuario. Y puede que el lugar sea un lugar cierto o un lugar falso, o un lugar que sea cierto pero que no tenga las seguridades necesarias. Donde tú dejas tu data y tu información. ¿Cómo prevenir como usuario que no te pase? Estamos hablando, recién pasó el tema del robo de los iris de las personas que se entregaron a una entidad que no estaba legalizada. Sí, es que súper buena pregunta, Roberto. Y en el caso nosotros normalmente desarrollamos diferentes actividades como esta, como una entrevista, para que nosotros podamos expresar y podamos de alguna manera generar un poco más conciencia de lo que nosotros debemos hacer o cómo nosotros debemos comportarlo en el mundo digital. O sea, esta es una instancia, existe en otra instancia, en colegios, por ejemplo. Yo voy a colegio con el equipo también y damos instancias, o sea, explicamos a los niños cómo deben usar. Estoy como dando como ejemplos varios. Y con respecto a la pregunta tuya, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer o deberíamos hacer de forma mucho más constante es sensibilizar con respecto a ese tipo de cosas a los ciudadanos, a la persona común y corriente que está todos los días accediendo a Internet. ¿Para qué? Para poder visualizar de que ese sitio es seguro o no es seguro, ese sitio es confiable o no es confiable. Entonces uno lo que entrega a veces son tips para que nosotros como ciudadanos común y corriente sepamos de que a lo mejor, mira, se ve bonito, pero en realidad, o sea, parece el banco, tiene los colores del banco, pero en realidad en la URL hay algo entre medio, el cual no es la misma URL del banco. Y eso pasa siempre los atacantes lo que hacen es como hacen copia de los sitios de ciertas instituciones para robar esa información. Entonces la respuesta es que uno debe de forma constante, por medio de tips o por medio de clases educativas, generar esa sensibilización. Y eso es una política de gobierno también. De hecho, te lo llevo en el caso de Chile. En el caso de Chile recién se aprobó, somos de los primeros países en América Latina que aprobamos la ley
marco de ciberseguridad, la cual va a constar con una agencia de ciberseguridad. Y dentro de las responsabilidades de esa agencia de ciberseguridad está la sensibilización del ciudadano chileno en estos temas. Entonces va a tener un programa en inglés, awareness le hicimos, ¿no? Un programa de sensibilización, lo cual va a constar de diferentes actividades y etapas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que a nosotros como ciudadanos chilenos, nosotros sepamos cuáles son los riesgos que existen en Internet, en el mundo digital. Entonces, este tipo de iniciativas nosotros debiésemos estar desarrollándolas fuertemente. En el caso mío, cuando he ido a Ecuador, he tenido oportunidades de generar esta sensibilización en universidades en Ecuador. ¿Por qué? De vuelta, somos todos parte de algo. O sea, no es, en Internet no está separado. No es que hay una Internet para Ecuador, hay una Internet para Chile o hay una Internet para Estados Unidos. La Internet es la misma. Sí, totalmente claro. Es la misma y la capacidad de poder advertir lo que te digo, de cómo identificar un lugar que sea de verdad y un lugar que no lo sea. Porque incluso cuando te llega el famoso phishing y te llegan los correos electrónicos del banco concretamente y te dice su cuenta va a ser cerrada si usted, porque tiene un sobregiro, haga clic aquí para verificar. Y automáticamente caes en manos de gente que te está sacando información. Y ocurre, no quiero decir solamente con gente mayor, ocurre con todo el mundo. Bien dices tú, Roberto, con todo el mundo. De hecho, en el ámbito de la ciberseguridad, lo que siempre en el caso de nosotros, o yo digo, dentro de las charlas o entrevistas, es que el atacante siempre busca el eslabón más débil, que en realidad somos nosotros. O sea, todas las instituciones invierten o adquieren servicios de seguridad que está perfecto, pero es el desde. Pero uno de los pilares fundamentales es Roberto y Narciso. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros poner el foco? Que Narciso y Roberto entienda cómo poder visualizar y cómo poder hacer frente a este tipo de amenazas. Totalmente de acuerdo. Es un tema insisto, de ir curando esta brecha de analfabetismo digital en la que tenemos, porque te va superando, la tecnología te va superando, te va ganando, va creciendo. Y la regulación por parte de los estados es lo último en llegar casi, una vez que ya tratan de normar algo que primero hay que entenderlo para luego poder intentar normarlo. Entonces, la alerta, ¿alguna recomendación antes de concluir hacia el público en general de cómo advertir, de cómo darnos cuenta, al menos a breves rasgos, de que no estamos yendo a un lugar que no cuente con las seguridades del caso? Hay como dos respuestas en ese sentido, porque hay que partir por la base que está el riesgo en la navegación, en lo que tú hables, en los sitios de Internet, ¿ya? Normalmente uno tiene que validar bien de que la URL del sitio venga cifrada, y normalmente si no está cifrada esa URL, pero eso no quiere decir nada, por lo menos te vas a dar cuenta que está cifrada, que es que sea HTTPS, ya, SS te dice que esa URL esa comunicación va a ser cifrada, está siendo cifrada. Por otro lado, uno tiene que validar bien el sitio. Si es un sitio de compra, tiene que validar bien que la URL realmente sea el sitio de compra, ¿ya? Y fijarse en la plenitud de la URL. Por ejemplo, hace unos días tuvimos un caso con una URL de nosotros, de nuestra empresa. Entonces, el atacante lo que hizo la misma URL, la misma página, con los mismos colores, con el mismo dominio, pero no, con casi el mismo dominio, porque la persona colocó un punto entre medio. Entonces, claro, nuestro sistema de monitoreo, el cual se da cuenta de este tipo de cosas, nos entregó una alerta, le dijo, ¿sabes qué? Mira, crearon un sitio igual que el tuyo, idéntico, los mismos colores, el mismo formato, el mismo diseño, pero en la URL y HTTPS también cifrada, pero en la misma URL lo que había un punto entre medio. Entonces uno puede identificar, no es la misma URL del banco X o del e-commerce tanto. ¿Por qué? Porque no es completamente igual. Y lo otro es que también se puede identificar por el lenguaje que está dentro de la URL. A veces los atacantes pueden ser de otros países y tratan de hacer el mismo diseño de todo, pero se equivocan, hay faltas de ortografías dentro de la URL. Pero aún así sigue siendo difícil. Yo, ante la duda de un sitio, yo trataría de contactar a la institución o a la empresa por otros medios para saber si esa URL realmente es la que dice ser. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de que el ataque más común en América Latina actualmente, Roberto, sigue siendo el phishing y sigue siendo y su vector, uno de los vectores de ataque, uno de lo que usan harto el tema de ransomware. Entonces,
hay muchas personas dentro de América Latina, en Ecuador, que reciben esto constantemente phishing, que phishing es tratar de engañar a las personas. Y dentro de eso, cuando se engaña a la persona y logramos que acceda a algo, se puede instalar este código malicioso que es en ransomware, que te secuestra, en este caso, el computador o el servidor o lo que fuese. Entonces, también uno tiene que tener claridad con respecto a qué cosas debería ver del correo electrónico. Y es lo mismo, tiene casi la misma lógica, porque te mandan un correo igual a algo, servicios de depósitos internos de Ecuador, no sé cómo se llama en Ecuador, pero en Ecuador, o de Estados Unidos. Pero dentro del correo uno empieza a visualizar que la ortografía, la redacción, empieza a visualizar también que cuando te dicen el link abajo, no es el link el cual te lleva al registro civil de identificación o al servicio de puestos internos de impuestos de Ecuador. Te das cuenta que es una URL que no es. Entonces, de vuelta, o sea, uno tiene que empezar a entender. De hecho, en Internet hay muchos tips que te entregan eso. Mira, abre el correo electrónico, fíjate la ortografía, fíjate la redacción, fíjate que el link que está abajo sea el mismo que supuestamente es de la institución que dice ser en ese correo. Entonces, más o menos eso es lo que te podría decir en este momento con respecto a algunos tips. Sí, y es importante el seguirnos capacitando. Yo lo que siempre hago, y como un tip para la audiencia también, cuando te llega un correo de no una persona que te envía correos habitualmente o una publicidad o algo, te dice haga clic aquí, si tú chequeas el correo del que envía, te va a salir cualquiercosa.com en ese correo @gmail o @cualquier cosa .cl o .co o cualquier. Entonces, no es un correo institucional del lugar que dice del lugar. Venir, entonces automáticamente delete y report, ¿no? O sea, porque puedes report spam y mandarlo reportarlo para que siga eliminándose de las diferentes capas. Entiendo que eso funciona, igual pasa con los teléfonos. Te llega el WhatsApp cuando te dicen hola, y por ahí respondes hola, y empiezas a tener una conversación con una persona que está, no sé, en Bangladesh, y que está haciéndote un phishing porque en algún momento te va a llegar a pedir que le transfieras $500, ¿no? Sí, eso es el phishing que se llama, cuando te contactan por celular. Y lo que dices tú es súper bueno también el punto. Cuando uno recibe un correo extraño, normalmente dentro del correo sale la URL o el sitio del lugar y sale perfecto. Entonces uno con el mouse se para sobre el sitio y te aparece una cosa que no tiene nada que ver con el sitio. Claro. Entonces ese es un súper buen punto también. También se puede identificar de esa manera. Te agradezco muchísimo el tiempo y podemos seguir con esto, y la recomendación a la audiencia es estar atentos, capacitarnos y seguir aprendiendo cada día. Te agradezco muchísimo por la información y por el tiempo con tu inmensa experiencia. Narciso Basic, él es el Business Information Security Officer de Equifax en Chile, Perú, Ecuador, y además director ejecutivo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Me encanta haber conversado contigo y esperamos haber clarificado varias dudas de la audiencia. Te mando un excelente día allá en Santiago de Chile. Muchas gracias, Roberto. Encantado.